Bien, en esta primera sesión de introducción a la programación vamos a revisar algo inicial que nos va a servir mucho a la hora de programar, y esos son los algoritmos. Un algoritmo básicamente es la forma como la cual nosotros vamos a programar. Se le conoce también como la lógica que usamos para programar. El algoritmo no es otra cosa que la serie de pasos que nosotros le vamos a decir a la computadora que haga. Recuerda que la computadora es el ser más tonto que puede existir porque no tiene un razonamiento propio. La computadora simplemente recibe órdenes y ejecuta acciones. Si tú a la computadora le dices B de A más B, pues suma A más B. Si a la computadora tú le dices que ejecute o prenda un LED, va a prender un LED. O sea, la computadora simplemente sigue las instrucciones que tú le vas a dar como programador. Entonces, el algoritmo básicamente es la forma como nosotros, es un método, como nosotros vamos a resolver la problemática que vamos a abordar usando una secuencia de pasos ordenada. En algoritmia, los algoritmos tienen dos formas, dos herramientas para poder, digamos, definirlo. Una es el pseudocódigo, que básicamente viene a ser como el código, pero que no tiene, es un código que no tiene ninguna especificación de algún lenguaje de programación. Es un código más natural, parecido a nuestro código, a nuestro lenguaje humano. Y el otro es el diagrama de flujo, que viene a ser la representación gráfica de este pseudocódigo, representado, valga la redundancia, en una simbología. Por ejemplo, para definir el inicio y el fin de un programa se utiliza el círculo. Para definir el proceso se indica un rectángulo, y así sucesivamente veremos algunos otros símbolos para el diagrama de flujo. Es importante recordarte que todo programa tiene siempre tres componentes: datos de entrada, datos de salida, y en el medio siempre están los procesos, es decir, las ejecuciones que vas a hacer para convertir entradas en salidas. Todo programa, recuerda, siempre tiene que tener datos de entrada y tiene que tener un resultado, un dato de salida. Muy bien, vamos entonces ahora a utilizar un programa que se llama pSaint. pSaint es una herramienta para asistir a un estudiante en sus primeros pasos de programación. Es una herramienta gratuita, libre, que tú puedes descargar de internet y que nos va a servir para la primera parte de este curso, y en la que vamos a empezar a crear nuestros algoritmos. ¿Okay? No tiene una sintaxis definida, quiere decir, no le pertenece a un lenguaje de programación, no es ni C#, no es ni Python ni Java, nada, simplemente es un lenguaje natural. Podemos descargarlo de esta página, y una vez que lo descarguemos vamos a descomprimir el archivo y nos va a crear esta carpeta. Simplemente ejecutamos el archivo que dice psaint.exe y nos va a abrir esta ventana. ¿Correcto? Esta es la ventana o la paleta que vamos a utilizar en el entorno de trabajo. Entonces yo puedo crear un algoritmo con un lenguaje natural. Ahora, para crear mi primer algoritmo voy a plantear un problema, ¿no? Porque recuerda que los algoritmos o la programación lo que busca siempre es solucionar algún problema, ¿no? Entonces vamos a hacer lo más fácil o lo más sencillo que se pueda hacer, ¿no? Vamos a crear un programa que me permita sumar dos números, ¿no? ¿Recuerdas un poco los conceptos que llevabas en el colegio cuando estudiaba, o si estás todavía estudiando? Había una materia muy interesante que era álgebra, y en álgebra nosotros teníamos la definición de variables. ¿Te acuerdas que decíamos que si A, así lo voy a poner, si A es igual a 1, ¿no? Y B es igual a 2, C, ¿cuánto será? Y C, perdón, es igual a más B. La pregunta era C, ¿cuánto es? Esa era la pregunta, ¿no? O sea, lo estoy haciendo muy sencillo. Tú decías, bueno, si A es 1 y B es 2, entonces, y C es la suma de A más B, entonces evidentemente C tendría que ser 3, ¿no? Lo mismo puedes hacer tú en un programa. De hecho, yo ya acabo de definir A igual a 1, B igual a 2 y C igual a más B.
¿Qué tendría que hacer yo para decirle al programa que me muestre C? Pues simplemente le digo que escribe, y para eso pongo escribir C, ¿correcto? Y acá lo tengo, mira, si te das cuenta, acá arriba está este botón que dice escribir. Escribir significa mostrar en la pantalla. Al hacer esto, yo le voy a decir al programa que el programa va a coger una variable A, la va a asignar un valor 1, una variable B, la va a asignar un valor 2 y una variable C. Pero esta variable C es el resultado de la sumatoria de A más B, porque es lo que yo he definido en mi programa, ¿okay? Y simplemente al final voy a escribir, voy a mostrar ese resultado. ¿Qué cosa sería este escribir C? Sería nuestro dato de salida. ¿Y cuáles serían nuestros datos de entrada? Pues nuestros datos de entrada en este momento sería A y B, porque son los datos iniciales con los que estoy creando el sistema, ¿no? Entonces voy a ejecutar con este botón verde que está acá arriba, que dice ejecutar, y me va a mostrar 3, ¿no? ¿Por qué? Porque ha asignado el valor de A, ha asignado el valor de B, y luego simplemente he hecho la sumatoria de estos dos. Ahora, cuando yo puedo hacer que la computadora pida al usuario que ingrese los datos, ¿no? Y eso sería los datos también de entrada, ¿no? Y pongo leer A y leer B. Cuando yo le pongo leer A y leer B, lo que estoy diciendo a la computadora es pídele al usuario que ingrese A, ingrese B y tú lo vas a leer. Si vuelvo a ejecutar, el programa me dice, me sale una ventanita para que yo escriba. Pongo 4, pongo 3 porque son dos valores y me bota 7, mira, está sumando, ¿no? Ahora, yo necesitaría que sea más explícito y eso ya es diseño de interfaz. O sea, por ejemplo, ¿cómo yo sé cuál es A, cuál es B? Entonces yo tendría que crear aquí y le voy a mandar un mensaje, le voy a poner escribir y que escriba ingresa el valor de A, 2 puntos. Y luego pongo escribir, le pongo ingresa el valor de B, 2 puntos. Ingresa de A y luego voy a escribir la suma de A más B es, y le pongo una coma y pongo C. ¿Listo? Eso es todo. Y ejecuto ingresa el valor de A 4, ingresa el valor de 2, la suma de A más B es 6. Muy bien. Si quisiera ver esto en diagrama de flujo, le hago un clic en la parte superior donde dice dibujar diagrama de flujo, este símbolo que está acá, le hago un clic y me va a mostrar cómo se ve el programa pero en diagrama de flujo. Es muy importante aquí recordar lo siguiente: todo diagrama tiene un inicio y un fin. El inicio del algoritmo y el fin del algoritmo. En el medio está el proceso. Lo primero son datos de entrada. Dato de entrada A, dato de entrada B. Proceso C igual a A más B. Y finalmente salida. El resultado o la suma de A más B es C. Date cuenta que los símbolos de salida y tanto de entrada son con este símbolo, ¿no? Que tienes aquí. Pero acá te indica cuando es dato de entrada, tiene esta flechita para adentro, cuando es dato de salida, tiene esta flechita, ¿no? Ahora me dirás, pero no debería tener un orden, no debería ser primero entrada y luego salida. Sí, pero yo aquí estoy haciendo una salida no de un resultado, sino para mostrarle un mensaje al usuario. Para mostrar el mensaje al usuario, para que el usuario entienda lo que quiero hacer. Y esto es algo muy importante. Ahorita es algo muy sencillo lo que hemos hecho, pero imagínate que vas a hacer todo un sistema, o vas a hacer un videojuego, o vas a programar tal vez alguna aplicación para el celular. Si tú no tienes bien definido cómo va a ser la interfaz de usuario, qué mensajes le vas a mostrar al usuario, pues simplemente el usuario puede cometer errores. Es por eso que siempre tu programa debe ser lo más explícito posible a nivel de interfaz de usuario para que el usuario final, el que va a usar el programa, no tenga ningún problema. ¿Listo? Entonces básicamente esta es la forma más sencilla de definir un algoritmo. Es la forma mucho más sencilla de hacerlo y por la cual tú vas a empezar a programar. ¿Listo? Entonces ahora yo también podría modificar aquí. Yo podría agregar a nivel de diagrama de flujo datos. Por ejemplo, voy a agregar un proceso nuevo. Voy a ir acá, este es un proceso. Lo voy a colocar aquí.
voy a colocar debajo de C igual a más B y voy a poner que C es igual a menos B. O perdón, voy a poner aquí D, ¿no? D. Ya está, perfecto. Ahora date cuenta que yo puedo colocar o la flechita que está aquí, que es un valor de asignar, o el igual. Vamos a editarlo y vamos a colocar también la flechita. Coloco este símbolo y el símbolo menor, guión, y se convierte en una flechita. Y ahora, ¿qué me falta? Ya tengo ahora la resta de A menos B y lo he colocado en una variable llamada D. ¿Qué me faltaría? Tendría que colocarle el dato de salida y para eso utilizo este valor de aquí. Y aquí voy a bajar un poquito más, no me permite. A ver, un momento. Vamos a agrandar este diagrama de flujo. Vamos a dejar esto así mejor, para que tengamos más campo. Y aquí le voy a poner, siempre los mensajes de salida cuando vas a escribir se ponen entre comillas simples. La resta de A menos B es, que le pongo coma D, ¿no? Y este de aquí lo voy a subir para que sea el que le sumo. Voy a ejecutar mi programa. Vamos a ejecutar nuevamente el programa. Y acá me sale ingresa valor de A, 5, ingresa valor de B, 2. Y me dice la suma de A más B es 7 y la resta de A menos B es 3. Está funcionando mi programa. Y si te das cuenta, si cierro esta ventana, ya me agregó el pseudocódigo correspondiente, ¿no? Y me ha modificado inclusive lo que yo había colocado de A más igual. La forma como lo coloques, como es muy parecido al lenguaje humano, es indistinto. Puede ser igual, puede ser con ese símbolo de menor guión. ¿Listo? Entonces, básicamente, esto es lo más básico que vas a, valga nuevamente, es lo más sencillo que vas a hacer. Te propongo lo siguiente: empieza a operar diferentes resultados. Empieza a multiplicar, por ejemplo, dividir dos números. Tienes acá al costado todas las operaciones algebraicas que puedes ver: división, potencia, módulo, que lo vamos a ver más adelante. Más adelante también vamos a ver relaciones y funciones. Puedo tener funciones, por ejemplo, para valor absoluto, para un redondeo, para la raíz cuadrada, ¿no? Inclusive funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, etc. Ve probando todas esas y ve mostrando los resultados y ve lo que la computadora te va a mostrar. ¿Listo? Entonces, en esta primera sesión espero que puedas haber entendido este concepto y nos vemos en la siguiente.